acerca de algunos de los grupos, simplemente agarrarme después su servicio y puedo dar el contacto, el grupo y todo eso. También tenemos una página en Facebook y también en Instagram. Entonces ahí, por favor, seguir la página porque es una forma en que tú puedes ayudar nosotros como familia, compartir cómo somos en esta iglesia y qué tenemos para afectar y para tener un impacto aquí en esa ciudad, ¿no? Y ahí también hay muchos diferentes eventos, entonces tú puedes conectar y tú puedes seguir y ver los eventos que va a llegar en los tiempos y cosas así. Además, tenemos un canal de YouTube, por eso yo tengo mi ratón aquí, mi micrófono, así es que tú puedes escuchar un poquito mejor. Si tú pierdas un domingo, como el domingo pasado ya tenemos el sermón ahí en el canal y tú puedes ver cuando estás trabajando y tú puedes escuchar y otras cosas. Así es, tú puedes seguir en esa serie de mensajes que estamos, ¿ok? Otra cosa que yo estoy bien emocionado, ¿ok? Yo tengo una pasión que viene del libro de los Hechos, que nosotros como iglesia, como seguidores de Jesucristo, tenemos una responsabilidad de compartir el evangelio, de compartir las buenas nuevas, las buenas noticias, primeramente en Jerusalén, para nosotros es como Wichita, ¿verdad? Y también en Samaria, entonces para nosotros como diferentes áreas y por todo el mundo, todo el mundo. Entonces, para mí es muy importante y para nosotros como iglesia, como familia, eso es muy importante. Entonces, vamos a tener una misión, un viaje misionero a México, ¿ok? Específicamente un poquito en Jalisco y también en el estado de Nayarit. Y este viaje va a llegar, o nosotros vamos a llegar ahí en julio, parte de julio en el final y también parte de agosto. ¿Ok? Entonces, si estás interesada, cómo apoyar, cómo viajar con nosotros, agarrarme después. Y es muy importante, vamos a tener una reunión mañana, ¿ok? A las 6:30 en nuestra casa, donde vamos a hablar acerca del costo, a dónde vamos, el horario y todo eso. Y también cómo podemos apoyar, incluido si tú no vas, ¿ok? Bueno, con eso vamos a explorar, vamos a estudiar la palabra de Dios. Pero antes que eso, me gustaría si podemos orar juntos. Así es que podemos quitar las distracciones, las cargas que tenemos, los otros pensamientos que tenemos por esta semana que va a llegar y que podemos sentar aquí por un momento y que podemos estar presentes para que Dios tiene a través de su palabra. Amén. Vamos a orar juntos. Señor, precioso Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos aquí para ti. Te amamos y te adoramos. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores. Qué bueno que tenemos el privilegio para sentar aquí a tus pies, para escuchar tu palabra. Qué gran privilegio tenemos para reunir como una familia, donde muchos de nuestros hermanos y hermanas en otras partes del mundo no pueden reunir, no tienen la libertad. Pero nosotros sí. Entonces, gracias por quien tú eres y el regalo que tenemos. Señor, enseñar nosotros de tu palabra. Comienzas conmigo, Señor. Preparar nuestros corazones para escuchar tu palabra, pero también actuar y aplicar tu palabra en nuestras vidas. Señor, necesitamos tu ayuda, tu Espíritu Santo obrando en nosotros. Abre nuestros ojos de nuestros corazones, Señor, que podemos ver tu gloria y que podemos ver tú guiando nosotros a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, esta tarde vamos a continuar con nuestra serie de mensajes llamado Ritmos, ¿ok? A lo largo de esta serie vamos a explorar diferentes ritmos o prácticas que debemos cultivar en nuestra vida diaria para que podamos acercarnos más a Jesucristo. Entonces, la semana pasada comenzamos
nuestra serie analizando el ritmo de tomar un descanso en un día de reposo dentro de nuestra semana. Entonces aquí exploramos la invitación que Dios nos da a cada uno de nosotros a ser intencionales y apartar un día dedicado a no trabajar y morar con Él. Hoy, sin embargo, nos vamos a centrar específicamente en el ritmo de la lectura de la palabra de Dios, que también se conoce como la Biblia, ¿no? Entonces, para nuestro tiempo juntos en familia, creo que no solo entendemos qué es la palabra de Dios o la Biblia, sino también para qué se debe usar y cómo podemos realmente involucrarnos con ella. Es muy importante. La verdad es alguno de mis favoritos temas de hablar acerca de la Biblia y qué significa y cómo podemos usar en nuestra vida diaria. Entonces, dicho esto, si estás tomando notas, te animo a que escribes esta pregunta. ¿Cuál es la palabra de Dios o la Biblia? ¿Okay? ¿Cuál es? Es común que, bueno, si tú eres como yo, es común que acudamos a la palabra de Dios en busca de respuestas o de lo que dice sobre nosotros y las cosas que están sucediendo en nuestras vidas, ¿no? Si bien esto es algo bueno, la verdad, tenemos que tener cuidado también de nunca olvidar que la Biblia o la palabra de Dios trata sobre la historia de Dios. ¿Okay? De hecho, es una colección de historias o libros que ayudan a contar la gran historia de Dios. Entonces, en total, hay 66 libros incluidos dentro de la Biblia. Estos libros se dividen en dos testamentos, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. O como me gusta decir con mis niños en la mañana, ok, ese es el libro de Pedro, ¿dónde está? ¿En el Testamento Nuevo o en el Testamento Antiguo? El Testamento Antiguo, ¿verdad? Bueno, si es Pedro es en el Nuevo. El Antiguo Testamento habla de la historia de Dios antes de que Jesucristo llegara en carne a esta tierra. Mientras que el Nuevo Testamento habla de la historia de Dios durante la vida terrenal y el ministerio de Jesucristo. Además de contarnos sobre los incisos de la que hoy conocemos en la iglesia cristiana. A lo largo de toda la Biblia podemos ver a Dios transmitir su corazón y voluntad al mundo. Ese es su enfoque principal al leerlo. Esto contrasta con lo que algunas personas piensan, y yo también por mucho tiempo, que es que la Biblia es un registro de la historia antigua, ¿verdad? Que te vas a encontrar en una biblioteca o algo así. Aunque por supuesto tiene historia antigua incluida en ella. Debemos entender que la palabra de Dios está viva y activa. Es muy importante. Esto es bellamente ilustrado por el escritor de Hebreos cuando dice, aquí en Hebreos capítulo 4, entonces si tú tienes tu arma, tú puedes seguir en tu celular o tu Biblia físicamente y también vamos a tener en la pantalla ahí. ¿Qué dice aquí? Es alguno de mis favoritos versículos. Dice en Hebreos 4, capítulo 4, versículo 12. Sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. El escritor dice que es como una espada que penetra en las articulaciones y en la médula. Del mismo modo, la palabra entra en nuestra alma y espíritu también y juzga nuestros mismos pensamientos.
y actitudes que están ocultos dentro de nuestros corazones que ningún ojo humano puede ver. En otras palabras, la palabra de Dios es poderosa y autoritativa, lo que significa que está apartada de cualquier otro libro o texto religioso en este mundo. Tiene este tipo de poder porque es único y se distingue de cualquier otro libro en este planeta, en el sentido de que está inspirado por Dios. Es un tema muy importante, que está inspirado por Dios. Esta inspiración de Dios se describe bellamente cuando Pablo escribe a su discípulo Timoteo y le dice lo siguiente. Entonces ese viene de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y Pablo está diciendo aquí, súper importante que tenemos eso en nuestros corazones. Todo la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Poderoso. Entonces Pablo anima a Timoteo a recordar que la palabra de Dios, también conocida como la Escritura, es inspirada por Dios. Esto simplemente significa que la palabra de Dios no fue escrito y recopilada como la serie otro libro en este mundo. Una persona no decidido simplemente como escribir el libro de Génesis o Romanos porque quería contar una historia genial de la creación o enseñar sus ideas sobre filosofía, ¿verdad? No. En cambio, debemos entender que la Biblia está verdaderamente inspirada por Dios. Lo que significa que lo que estamos leyendo no es simplemente buena literatura escrita para nosotros por hombres, aunque algunos de los profesores dicen en la universidad, ¿no? En contraste, cuando abrimos las páginas de la Biblia, somos capaces de escuchar verdaderamente las mismas palabras de Dios que se comunican a través de las escrituras de cada uno de los libros. Por esta razón, el apóstol Pedro escribe esto en una de sus cartas, animando a los cristianos de entonces y a nosotros hoy con respecto a esta increíble verdad. Entonces, este viene de la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 20 hasta 21. Es muy importante y está bien conectado que ya leemos en el 2 Timoteo. Dice, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. ¿Ok? No es opinión. Y versículo 21. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Lo que Pedro está diciendo es que no podemos ser necios y pensar que las escrituras y la profecía incluidas en ellas han venido por la voluntad o los pensamientos del hombre. Es mucho más que eso. Entonces, por el contrario, la escritura no ha llegado a nosotros por una interpretación privada, sino por hombres santos de Dios que hablaron inspirados por el Espíritu Santo. No te lo pierdas eso. La Biblia no es solo un buen libro para leer, es mucho más que eso. Es literalmente el libro que guiará e iluminará toda tu vida por el resto de tus días en este planeta. Por esta razón, el escritor de los Salmos es capaz de decir estas increíbles palabras. Es muy famoso, muy bonita. Y es verdad.
Entonces, Salmo 119, el capítulo y el versículo 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En México decimos una joya, es una joya eso ahí. La palabra de Dios es una luz en la oscuridad y nos guiará en cada paso del camino mientras caminamos en nuestra fe. Y como dependemos de ella para que nos guíe y nunca dejará de darnos vida y esperanza también. Entonces, es por eso que quiero cambiar nuestra atención hacia esta segunda pregunta importante. ¿Ok? Y va a llegar en la pantalla ahí. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Okay. Ahora que tenemos una mejor comprensión de lo que es la palabra de Dios, debemos preguntarnos por qué es importante para nosotros como seguidores de Jesucristo. O sea, ¿cuál es exactamente el propósito de la Biblia? Bueno, tiene muchos propósitos, ¿verdad? Por supuesto, pero es importante que entendamos este primero. Es muy clave. Dios usa principalmente la Biblia para comunicarse con nosotros y al leerla podemos comenzar a conocerlo. En este mundo hay muchos que saben de Dios. A veces, en español el lenguaje mejor, es más directo, es más sutil en inglés. Porque yo puedo decir, sí, I know the president de México o lo que sea, o I know Michael Jordan o Cristiano Ronaldo, pero yo no conozco a ellos, ¿verdad? I know about them, yo sabe acerca de ellos. Hay muchas personas que solamente saben acerca de Dios, pero no realmente conocen a Él, en una relación personalmente genuino, ¿sabes? Entonces, por esta razón, necesitas saber que si alguna vez esperas crecer en tu relación con Jesucristo, tienes que pasar tiempo con Él leyendo su palabra, pasando tiempo con Él. Entonces, cuando eliges conocerlo más a Él leyendo la Biblia, hará más que solo informarte más sobre la naturaleza de quién es Dios. Literalmente comenzará a cambiarte y transformarte cuando tú lees la Biblia. Entonces el apóstol Pablo habla de este tipo de transformación en la carta que escribió a los romanos, la iglesia en Roma. Y es que yo dije, es muy importante, pero todos, o sea, es tan importante este versículo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Está hablando con ellos y nosotros hoy en día ahora. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, Él está diciendo a la iglesia ahí que necesiten rechazar el patrón del mundo y la cultura que los rodea y en su lugar ser transformados por la renovación de sus mentes. Entonces, de esta manera, podrían discernir cuál es la voluntad de Dios, que es buena, aceptable y perfecta. Ahora bien, una pregunta cuando estaba estudiando, una pregunta por ustedes. O sea, ¿cómo podrían esperar ser transformados por la renovación de su mente? Rechazando los patrones y enseñanzas del mundo, de la cultura. Y en cambio,
reemplazándolos con las ideas y enseñanzas de Dios, que por supuesto encontramos ¿dónde? Dentro en su palabra. Porque nosotros, como seguidores de Jesucristo, hoy en día debemos tomar en serio la palabra de Dios y el poder que contiene. No son solo las palabras en una página las que nos hacen sentir mejor. O sea, yo leí eso, qué buena palabra. Las enseñanzas que tiene la capacidad de alterar y cambiar nuestras mentes, lo que nos lleva a experimentar una auténtica transformación en nuestras vidas. Por esta razón, el apóstol Pablo se siente tan conmovido, ¿verdad? Impulsado a recordarle a su discípulo Timoteo el poder contenido en las escrituras que le ha enseñado desde la infancia. Además de encargarle que usar las sagradas escrituras para concluir su misión ahí en la iglesia local de Efesio. Es por eso que quiero que regresamos al pasaje de las escrituras que vimos anteriormente, que viene de 2 Timoteo. Ahora, sin embargo, exploraremos con más detalle otro gran propósito de por qué se nos ha dado la palabra de Dios para usar en nuestra vida diaria. ¿Okay? Entonces, ahora vemos 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 13 hasta 17. Okay, ¿listo? Vale la pena. Mientras que esos malvados farsantes irán de mal en peor, engañado y siendo engañados. ¿Ok? Hay malas personas que están entrando a la iglesia enseñando cosas falsas. Y ahora versículo 14. Pero tú, Pablo diciendo a Timoteo, pero tú, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, desde su abuelita y su mamá. El contexto. Vamos a seguir. Que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y ahí llega la escritura que ya leemos, pero leemos otra vez, y el 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo, escucha eso, a fin de que el siervo de Dios esté eternamente capacitado para toda buena obra. Wow. Poderoso. Vamos a agarrar fuerte a eso. Este es literalmente uno de mis pasajes favoritos de las Escrituras en toda la Biblia. Y nos enseña muy claramente para qué se debe usar la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo que las sagradas Escrituras inspiradas por Dios son útiles para enseñar, reprender, corregir e instruir a las personas en justicia. Y que ellos, el siervo de Dios, está completo y eternamente preparado para toda buena obra. Familia, necesitamos hacer una pausa y meditar por un momento sobre la verdad contenida en este pasaje. Necesito que des cuenta y te refieres a esta verdad. Todo lo que crees acerca de Dios, todo lo que crees acerca de Dios y de cómo lo sigues debe encontrarse ¿en dónde? En sus escrituras. Es por eso que Pablo dice que se pueden usar para enseñar a otros acerca de Dios y sus enseñanzas. Junto con eso, también se pueden usar para traer claridad y comprensión
adecuada de cómo seguimos a Dios. Y podemos usarlo para corregirnos y redirigirnos a nosotros mismos. Yo necesito mucho. Pero tú eres pastor. No, yo necesito mucho también. Y a los que nos rodean cuando nos desviamos en nuestro entendimiento o creencias sobre quién es Dios y lo que Él desea para nosotros. Entonces mi esperanza y oración para cada uno de ustedes es que literalmente sean sacudidos hasta la médula por la verdad que está contenida en este pasaje. La verdad. Porque la palabra de Dios es la fuente de todo verdad, todo, y de toda esperanza, de vivir una vida de piedad. ¿Qué es lo que Pablo deseaba para el discípulo Timoteo, verdad? Y eso es lo que cada uno de nosotros hoy también debería estar buscando. Es por eso que quiero que cambiemos nuestro enfoque hacia esta última pregunta con respecto a la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer con la palabra de Dios o la Biblia? ¿Qué familia? Como seguidores de Jesucristo, podemos entender qué es la palabra de Dios y para qué se debe usar. Sin embargo, si no entendamos qué debemos hacer con Él o cómo interactuar con Él, entonces no nos sirve de nada, ¿verdad? Debemos entender que este no es un libro para simplemente leer y luego ponerla en la estantería. Ok, qué bueno libro, ¿no? Tampoco está destinado a verse bonito en la mesa de café o en la mesita de la noche de casa, ¿verdad? En la casa de tu abuelita. Wow, mira qué bonita la Biblia ahí. Qué bonita. Tiene mucho polvo encima, pero está bonita, ¿verdad? Esta poderosa arma y don de Dios debe ser desvainada y usada diariamente en nuestras vidas. Listo. Es por eso que Dios nos invita a meditar en la palabra de Dios cada día. Miren, lo que literalmente el primer capítulo del libro de los Salmos nos dice acerca de esto. Dice el primer capítulo, los primeros versículos, ¿ok? O sea, y ahora leerlo. Ahí sabiduría. Salmo, capítulo 1, versículo 1 hasta 3. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados. Check, vale. Ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se siente en la reunión de los voladores. Versículo 2. Sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Wow. 3. Es como el árbol. O sea, si estás haciendo eso, ahí viene versículo 3. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prosperará. O sea, qué manera tan hermosa y reveladora de describir la palabra de Dios, ¿no? Cuando el salmista dice que meditemos en la ley, esa es otra forma de decir meditemos en la palabra de Dios o la Biblia, ¿ok? ¿Y cuándo debemos meditar en la palabra de Dios según este pasaje de las Escrituras? Solo los domingos cuando estamos en servicio juntos como familia, ¿verdad? Oh, ok, vale. No, de hecho, es bastante evidente que se nos instruye a meditar en la palabra de Dios durante el día y la noche, todos los días.
Y cuando lo hacemos, elegimos practicar este ritmo de meditar en la palabra de Dios todos los días. Será como si fuéramos un árbol fuerte plantado a orillas de un río que producirá buenos frutos cuando llegue la temporada. Qué bonita. Y un árbol fuerte en el que las hojas no se marchitan. En el Salmo también se dice que la persona que elige meditar en la palabra de Dios también será próspera en todo lo que haga. Entonces, si todo eso es cierto, entonces seríamos tontos si no meditáramos en la palabra de Dios todos los días. Yo estoy hablando por mí mismo. Debemos estudiar la Biblia, leerla, escucharla y meditar en ella todos los días para que pueda comenzar a morar dentro de nosotros. Aquí, me guardar el corazón o me guardar la palabra en mi corazón y traer en cada esquina, en la mitad de todas las circunstancias. Pablo habla de esta realidad mientras escribe esto a la iglesia en Colosas. Yo sé que yo dije por cada versículo, pero qué importante, qué bueno es este versículo. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Que habite, imagina a él ahí diciendo, por favor, Pablo, está diciendo que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Es una joya. Instruanse y escondejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Pablo desea que los que están en la iglesia permiten que la riqueza de la palabra de Dios habita en ellos. Aquí. Este pasaje habla de mucho más que simplemente leer la Biblia o escucharla durante un servicio del domingo. En cambio, habla de la palabra de Dios que se arraiga profundamente dentro de una persona. ¿Ok? Me recuerda de un tiempo en mi vida, un parte de mi testimonio. Algunos de ustedes saben, otros no. O sea, cuando era pequeño no estaba en la iglesia. Literalmente yo no pongo mi pie en una iglesia hasta que yo tenía como 20 años alrededor. ¿Okay? Entonces yo no sabía nada de Dios, la Biblia, nada. Pero en ese tiempo, mi tío, gracias a Dios, estaba discipulándome, enseñándome. Y le dijo, es importante leer la Biblia, leer la Biblia. Yo dije, yo no tengo tiempo, ¿verdad? Y él le dijo, tú tienes tiempo. Encontrar oportunidades. Entonces, en ese momento de mi vida estaba trabajando en la tienda, se llama Best Buy, ¿ok? Y a menudo yo dije, yo estudiaba en la universidad, el estudio bíblica de Best Buy. ¿Y sabe por qué? Porque literalmente yo entraba bien temprano, antes que ustedes lleguen a la tienda para buscar por tu tele y todo eso, y tu iPhone. Yo llegué ahí, que estaba limpiando la tienda, poniendo las cajas y todo, preparando la tienda por la gente, ¿no? Y cada día yo dije, en lugar de escuchar música, me voy a escuchar la Biblia. Y literalmente cada día, escuchando la Biblia, la palabra. Y puedo decir que ese fue un momento en mi vida que cambió todo. Porque ya no estaba escuchando a las voces de persona. Ese es como Dios, o sea, Dios es así. Haces ese para Dios, ¿verdad? No, yo estaba recibiendo directamente de la fuente, que es la Biblia. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú?
en tu Biblia. Y estaba escuchando, escuchando. Y eso es cuando todo estaba cambiando en mi vida. Y yo dije, yo tengo hambre. Ya no quiero saber acerca de Jesucristo. Yo quiero conocer. Yo quiero la palabra en mi corazón, viviendo, ¿sabes? O sea, verás, una vez que comience a estudiar la palabra de Dios todos y cada uno de los días, en mes para ahí, yo comienzo a morar dentro de mí. Y debido a eso comenzó a transformarlo todo para mí. La forma en que pienso, la forma en que veo al mundo y a los que me rodean, como yo dije. En última instancia, la forma en que vivo mi vida. Todo fue cambiando. Es una otra parte de tu testimonio. Tú puedes pregúntame con café después. Por lo tanto, mi aliento para cada uno de ustedes hoy es que no esperen hasta el domingo para escuchar y estudiar la palabra de Dios. Por favor. En cambio, quiero desafiar a cada uno de ustedes a escuchar y estudiar la palabra de Dios todos los días para que comience a morar dentro de ustedes, en tu corazón. Eso no significa que tengas que leer un libro entero de la Biblia todos los días, ¿ok? Si quiere, adelante. Pero, ¿cómo sería para ti simplemente dar el paso de comprometerte con la palabra de Dios todos los días? Por esa razón, quiero dejarlos a todos con este siguiente paso, esta semana, este próximo paso. Aquí en la Iglesia Vertical hacemos siempre próximos pasos, ¿verdad? Tal vez un próximo paso de bautismo, de aceptando el Señor, regresando al Señor desde mucho tiempo, ¿no? Sirviendo, usando tus dones. Pero también en cada servicio me gusta dar a ustedes un próximo paso de la palabra. Entonces ese es tu próximo paso, ¿ok? Y tú puedes tomar una foto. Posiblemente hay una carta en el banquito. Mío es en español. No sé si es en inglés ahí. Necesitamos imprimir más. Pero yo soy una persona que le gusta o que me gusta como las cosas físicas, que puedo escribirlo, poner en mi escritorio, poner en mi carro. Así es que puedo reflejar todos los días en la semana. Entonces, ese es tu próximo paso. Mío también. Estoy haciendo con ustedes cada domingo o cada semana. Cada día lea Juan 8, versículo 31 a 32. Y luego responde a esta pregunta. ¿Qué te está diciendo Dios mientras leas? Entonces, ¿qué dice Juan 8, 31 y 32? Eso es tu tarea, yo no voy a decirlo. Encontrarlo es muy bueno. ¿Ok? Y también una recomendación. Algunas personas me preguntan, ¿cuál es la versión mejor? ¿Como Reina Valera o Nueva Versión Internacional o el Nuevo Jerusalén? Y mi respuesta es así. La mejor versión de la Biblia es que la versión de que ustedes están usando y están leyendo. ¿Ok? Entonces, encontrar una versión que tú te gusta y en esta semana que tú puedes hacer es leer en diferentes versiones cada día. Así es que tú puedes tener una diferente perspectiva de este versículo o de ese pasaje. Bueno, familia, con eso vamos a orar. Vamos a orar que podemos seguir con esta obediencia a su palabra. Señor, wow, qué grande regalo tenemos. Tenemos tus propias palabras en la Biblia.
Si estamos preguntando, yo quiero conocer a ti, no solamente quiero escuchar el pastor o que dicen la gente en la iglesia, o mis amigos o mis compañeros de trabajo. Dios está diciendo, yo tengo un libro por ustedes, escrito no por simplemente manos de hombre, pero del Espíritu Santo, inspirado. Está invitando a cada uno de nosotros a leer, a conocer a Él, porque Él desea que tenemos una relación con Él fuerte. Él quiere cada de sus hijos y hijas a conocer a Él y vivir con Él mano a mano. Entonces ayuda a nosotros que podemos aprovechar de tu regalo, Señor, que podemos usar tu regalo a leer tu Biblia. Eso es una palabra para mí, Señor. Comiences conmigo. Ayuda a cada uno de nosotros a leer tu palabra, a meditar en tu palabra, que tu palabra puede permanecer adentro en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por quien tú eres. Te amamos y te adoramos. En nombre de Jesús. Amén.